Buenas tardes, les agradecemos mucho el que puedan acompañarnos en esta transmisión de esta jornada de conversatorios, donde estamos discutiendo el asunto histórico-cultural de la educación y la diversidad sexual. Les agradecemos mucho su compañía. Esta va a ser la tercer mesa que esperemos que sea provechosa para poder abordar algunos puntos referentes a aspectos más del ámbito de lo cotidiano que también se sitúan fuera de los límites de los espacios escolares, que tendrán que ver quizás con los ámbitos de representaciones culturales de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y también de algunas prácticas y quehaceres que puedan articularse desde otros parámetros, como se señalaba en la segunda mesa, quizás desde el ámbito de la educación no formal, de la educación informal, que tiene otra lógica más allá del espacio instituido clásico de la escuela. Vamos comenzando. Vamos a tener tres bloques, ¿no?, para poder discutir algunas preguntas que nos permitan orientar este conversatorio. Eh, Le doy también las gracias a los invitados que el día de hoy nos acompañan: Minerva Zambrano, Francisco Javier, José Humberto y Nieves Estrada, por acceder a la invitación para poder presentar hoy un tema que parece nodal respecto a cómo se está viviendo la situación de violencia que, a pesar de los cambios y situaciones de movimientos políticos, de disidencias y activismos, pues este año ha sido un año particularmente violento para la comunidad LGBTIQ. No solamente desde la trinchera política tenemos el asunto pendiente de la magistrade, ¿no? Y también a propósito de este mes del orgullo para la comunidad LGBTIQ, pues hemos tenido casos e incidencias de violencia, no solamente física, sino también emocional, de representaciones, y vale la pena retomar este asunto, no soltarlo. Una primer pregunta para este primer bloque me parece nodal, justo cuestionar cómo se han ido configurando, cómo se han construido estas representaciones de las personas de la comunidad LGBTIQ+, en personajes de la literatura, del cine, de expresiones contemporáneas, de todos los registros y ámbitos de la cultura, también para comprender cómo se ha configurado también para la propia comunidad una imagen propia, identitaria quizás, pero también de esto, de cómo es mirado desde la lectura del otro, que en estos términos de lo que estamos viviendo de la violencia aparece como un enemigo o una suerte de posición periférica a la que hay que seguir normando, como históricamente se le ha hecho a esta comunidad. Para iniciar, nos gustaría que iniciara con su participación José Humberto Trejo Calzada, que es licenciado en Literatura Dramática y Teatro. Actualmente estudia la maestría de género en el Colmex y trabaja desde hace 10 años en teatro para infancia. Te agradecemos mucho, Humberto, y te cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al maestro Rogelio Laguna por la invitación y a la asociación. Pues mira, para responder, o sea, creo que esta pregunta nos invita a una reflexión sobre quién tiene el poder de representar a otras, otros y otros, es decir, quién tiene los medios de producción cultural y de representación, porque evidentemente eso también implica, pues, digamos, un cuoto de privilegio. ¿No? Eso lo dejo por un punto porque generalmente las comunidades LGBT humanos no nos hemos, digamos, no ha sido común que nosotros tengamos la capacidad de representar nuestras propias vivencias y experiencias. Generalmente vienen desde otros lugares, llámese una élite cultural, llámese un gobierno, etcétera. Sin embargo, más adelante abordo esto. Quisiera decir que a pesar de eso, siempre ha habido una representación. Por lo menos voy a citar el texto que yo, en lo personal, aterrizando en el contexto de lo mexicano, conozco, que es Los empeños de una casa, de Sor Juana,
que ella lo escribe en 1683. Ya desde ahí hay un personaje que es un criado que se trasviste. Mucho se habla del teatro de Shakespeare y del transvestismo en los personajes shakespearianos, pero también en lo que era entonces la Nueva España había un legado importante, una presencia de estos personajes que parecieran siempre estar al margen. Otro texto novohispano que menciono se llama el Entremés, es una obra corta del alcalde Chamorro, así se llama, Entremés del alcalde Chamorro, de José Macedonio Espinosa. Este es un texto de 1790 que la historia se sitúa en una cárcel, son diferentes personajes que están en una cárcel por faltas diversas. Entre uno de ellos hay un personaje que llega ahí por trasvestirse públicamente. Es una comedia. Este personaje resulta ser bastante carismático, bastante entrañable. No hay un castigo en él. Entonces, ya, digamos, por ahí lo dejo, ¿no? Y, insisto, siempre ha habido, como por un lado, una representación un poco más moralina, que tiende un poco más a ver estos personajes desde una óptica de la desigualdad, del desajuste, y yo insistiré mucho en la palabra del castigo, es decir, ellos son así y por consecuencia tienen que tener finales trágicos, tienen que tener finales destructivos por diferentes medios, ¿no? Porque parecía que en la sociedad no hay espacio para ellos, ellas, ellas. Y digo, en mi caso, que es el teatro, esto pues ha sido así hasta 2009, que llega la obra Príncipe y Príncipe de Perla Schumacher, una dramaturga exiliada argentina que llegó aquí a México en los setentas y que justo escribe esta obra en 2009 en el contexto del matrimonio, bueno, de la legalización del matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Esta obra, vale la pena mencionar, se representa en ese año para una compañía independiente y no es hasta 2018 que esa obra llega al programa de teatro infantil de Bellas Artes. Es decir, o sea, pasaron casi 10 años para que una institución la asumiera, la apostara y digamos, actualmente creo que tiene una función en el conjunto Santander, hoy por hoy, pero bueno, digamos, estoy hablando de todo un tramo ahí que ha costado como asimilar, porque pues esa obra presenta una representación digna, ¿no? Es un príncipe en un contexto de un mundo fantástico que está eligiendo esposa y pues pasan como varias candidatas y al final se enamora de un príncipe, los padres lo validan, hay un beso en escena y bueno, todo esto creo que estamos en ese punto donde poco a poco las personas que nos asumimos como parte de la comunidad LGBT estamos buscando los medios para llegar a representarnos, para llegar a esos escenarios donde podamos visibilizar dignamente, sin necesidad de castigo, nuestras presencias, nuestro derecho a vivir, a existir, a ser respetados. Sin embargo, ya termino, no ha sido un camino fácil, insisto, hay generalmente un consumo que tiende más al mainstream, a lo que vemos en Netflix, a lo que vemos desde los grandes medios, que tiende a los estereotipos. Entonces, poco a poco ahí vamos la lucha para pues llenar esto de representaciones cada vez más amorosas, ¿no? Y ya, muchas gracias. Te agradecemos mucho, Humberto. Me parece también nodal recordar que a nivel histórico las representaciones, no solamente de la comunidad LGBTQ, sino de aquellas que se consideran minoritarias en términos de la relación con un eje de normalidad, normativo, ¿no? Usualmente sus representaciones, como bien señala Humberto, atienden a esta señalización y con ello a procesos de corrección en términos de cómo se presenta la lectura del estereotipo caricaturesco para erradicar esa supuesta imagen que rompe con esta lectura eje normativo, ¿no? Eso también me parece nodal porque considerando esto, como menciona Humberto, casi no tenemos representaciones teatrales para niños o que se escapen de esta lógica de estas grandes compañías, como nos señalaban de Netflix, donde haya posibilidades de otras formas de representación también para las infancias, pero también de esas juventudes que en la lógica mucho de los noventas y dos miles uno veía películas de la comunidad LGBTIQ y siempre terminaban en tragedia y uno en la lectura como infancia o inicios de la juventud como personas LGBTIQ, la lectura era de, pues vamos para allá, es un tiempo corto de vida, es una vida compleja, una vida con muchas dificultades para poder sostenerse.
No sé si también en esta lógica de la que plantea este Humberto o en otro paralelo, Javier, quisiera comentar algo. Javier es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM en la carrera de Pedagogía y también es profesor, investigador, analista en la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Javier, te cedemos la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas. Qué gusto saludarles. Eric, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera sumar un poco sobre mi disciplina, que la mayoría en esta mesa somos pedagogas, pedagogos de formación. Creo que es importantísimo hacer mención en términos de la relevancia de la representación para la constitución de los procesos identitarios de quienes nos vivimos desde las heterodisidencias, pero también de la configuración de ese otro, en tanto personas que se viven fuera de esa disidencia y que son correspondientes con los modelos de normalidad en términos del modelo dominante de sexualidad. En ese tenor, me gustaría pensar un poco desde los afectos y desde las dinámicas representacionales que se han dibujado sobre quienes hoy podemos nombrar como personas LGBT más, pero que en las últimas décadas aparecieron no con ese nombre, sino desde un ejercicio que buscaba la ridiculización, el repudio y el asco. Pero ese repudio, ese asco y esa ridiculización siempre desde un tenor muy abocado a la dinámica de la feminización. Entonces veíamos a sujetos en sentido estricto desde una dinámica simbólica feminizados que eran pues vistos eso, ¿no? Como potenciales sujetos de no deseo. Entonces, ¿a qué me refiero como potenciales sujetos de no deseo? A que las personas que se reivindicaban o que se empezaban a encontrar a sí mismas desde la heterodisidencia, deseábamos no ser eso que se observaba en la televisión, no ser eso que se observaba en cine, no ser eso de lo que se decía en términos de pues ciertas industrias culturales, ¿no? ¿Qué sucede? Creo que aquí tenemos que hablar de una dinámica de disrupción en la última década, donde hoy las juventudes pueden hacer un ejercicio de reivindicación de esas identidades y entonces ya no partimos de una consolidación de las identidades como ese sujeto abyecto, de ese sujeto que va a contracorriente y que no desea hacer eso, sino que a partir de nuevamente jugando otra vez con la dinámica de los afectos, creo que podemos potenciar este sentido del orgullo. Y cuando siempre mencionan, ¿no? Junio, el orgullo, ¿por qué o para qué? Pues a mí me genera siempre mucho sentido esta frase de Carlos Jauregui que dice, en una sociedad que nos educó para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y justo ese orgullo es algo que ahora nos permite tejer comunidad y colectividad, que siempre ha sido, pero que ahora creo desde nuevas representaciones, sobre todo pensemos en las industrias que ahora vemos en términos de series y los consumos en streaming que hacen hoy quienes se vindican como juventudes, pues podemos ver una variedad de representaciones que podemos encontrar en series, que podemos encontrar en cine, y donde ya hay este sentido que se rompe, ya no es desde el asco y del repudio ni la ridiculización, sino desde el reconocimiento y la producción de sentido colectivo. Y creo que esto es muy útil porque durante las últimas décadas, quienes hoy nos vivimos en las décadas de los 30, los 40, pues vivimos procesos de de constitución de identidades como sujetos abyectos que no permitían o difícilmente, mejor dicho, nos permitían generar dinámicas colectivas y vivíamos esa experiencia de reconocernos heterodisidentes, perdón, desde la individualidad y desde ser un sujeto, quiero pensarlo, aislado, es decir, no había esta producción de un sentido colectivo en esta representación cultural y entonces se dibujaba como un sujeto ridículo, repudiado, asqueroso y sin una fuerza de producir ese sentido para convertirse en sujeto de derecho. Y creo que particularmente en nuestra nación pasa todavía por un tejido que no solo tiene que ver con la lectura de la heteronorma, sino que potencialmente podemos anclarlo con una lectura raciclasista. Vemos o podemos observar a ciertos personajes y siempre están ubicados en este tenor del clasismo y del racismo, con ciertas características físicas o en ciertos estratos sociales. Y entonces vemos ahí cómo están implicados estos órdenes de poder que replicaban o fortalecían, mejor dicho, este no deseo de ser. Y entonces, como estas dinámicas de violencia pasaban a espacios institucionales como la escuela de la familia,
donde quienes vivimos acciones de violencia heteronormativa solíamos ser referidos con esas representaciones que culturalmente pululaban en torno a las heterodisidencias. Creo que eso es lo que puedo compartir en esta intervención. Muchas gracias, Javier. Es también nodal esto que señalas en articulación con Humberto, de pensar también cómo en un tiempo mucho más reciente, no solamente con lo de Príncipe y Príncipe, que es una gran obra de teatro, hay también otro tipo de construcciones de afectos que también permiten comunitariamente construir otras formas de narrativas o representaciones o incluso estéticas para poder colocarse en el mundo como una posición disidente, diferente y también replantear con ello el reconocimiento y el orgullo de la diferencia, aunque eso sigue siendo muy complicado. Pienso esto último que señalas respecto a las familias y estas referencias que incluso en términos generacionales de padres, incluso de generaciones mucho más jóvenes de las infancias de este presente histórico, aún siguen presentes en el imaginario social. Eh, no sé si también en esta articulación con relación a las representaciones que se consumen en la familia y cómo se invita o no a leer las imágenes de infancias y juventudes LGBTIQ, la maestra Nieves Estrada quisiera compartir algún comentario. Ella es psicóloga de formación por la Facultad de Psicología de la UNAM y también es profesora en la carrera de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y directora del Centro Psicopedagógico ANTA. Te cedemos la palabra, Nieves, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, un placer estar con todos. Y pues bueno, a mí me parece que mi aportación a este espacio tiene que ver con reflexionar sobre cómo como padres, desde la crianza, podemos hacer una diferencia, pues desde un inicio, ¿no? Desde que nace, desde que incluso el entorno que estamos como creando, predisponiendo para todo lo que nos espera allá, ¿no? Desde nuestro discurso, desde la manera en que nos referimos a temas tan simples como algún día te vas a casar con una novia o con un novio y vas a ser muy feliz, ¿no? Creo que un poco por ahí. Desde ahí, ¿no? Por citar una idea, ¿no? O varias ideas. O reflexionar también en temas relacionados a la ropa o los juguetes o los roles que papá y mamá pueden desempeñar en casa o esta idea de que solamente pues la familia existe a través de papá y mamá, ¿no? También que van caricaturas, en películas, en todo lo relacionado allá afuera, publicidad, sobre esta concepción de la familia de, pues sí, así como ya da a papá, mamá y los hijitos. Entonces, creo que más importante o una forma, aparte de los aspectos anteriores que mencioné, de hacer este rompimiento, vendría en el lenguaje, ¿no? Me parece que el lenguaje que nosotros podemos empezar a adoptar como padres y madres puede hacer la diferencia en nuestro discurso de crianza para pues empezar a romper con todos los estereotipos que tenemos, ¿no? De heterosexualidad y demás. Por ejemplo, en vez de decir que algún día tendrás eh, una novia o un novio, pensar en una pareja, por ejemplo, ¿no? En poder nombrarlo de esa manera y generar esa concepción en nuestros hijos e hijas y no caer en temas relacionados a novias, novios, por dar un ejemplo. ¿No? Creo también e incluso las actividades que podemos realizar en casa en todas las figuras masculinas o femeninas, también sería una manera de hacer este rompimiento, ¿no? El que un hombre pueda cocinar, el que mamá salga a trabajar, en que mamá salga a divertirse, en que papá salga a divertirse, en que los hijos e hijas cooperen en casa en tareas similares. Me parece que eso también sería una forma de hacer la diferencia y comenzar desde edades muy tempranas a cambiar toda esta visión. Y bueno, de ahí, por supuesto, que cuando vengan las preguntas
pues, no sé, ¿no? De repente mis pacientes o mis padres se me angustian por preguntas como, ¿es cierto que existen parejas de hombre-hombre? ¿Es cierto que se besan? ¿No? Que a mí me tocó esa como mamá, por ejemplo, ¿no? Pues sí, no hay más, ¿no? O sea, no tendríamos por qué hacer como más allá de una explicación tan breve como situaciones cotidianas que vamos a ver a nuestro alrededor, que van a estar ahí afuera, que cada vez las vemos más y que como padres tenemos que, y madres tendremos que hacernos como apropiarlas y verlos como en lo cotidiano, con un simple discurso, así, ¿no? Sí, existen, sí. Sucede, sí. ¿No? Creo que desde ahí vendría un cambio y entonces conforme fueran creciendo, me hizo pensar ahorita en un post que tú habías puesto, Eric, sobre que no tuviéramos, por generaciones donde no tuvieran que salir del closet, sino fuera totalmente cotidiano el que ellos eligieran una pareja, pues a su elección, ¿no? Por eso yo hablaba de pensar en pareja y no así en novio, novia, esposa. Ah, no, el favorito es esposa y esposo, ¿no? Algún día tendrás una esposa y un esposo. Entonces, creo que desde ahí podríamos hacer un cambio eh, desde la crianza, desde muy pequeñitos, ¿no? O sea, hay pequeñitas y pequeñitas. No tendríamos que esperar hasta momentos mayores porque de repente hay esta creencia que son temas de otras edades. Y me parece que desde nosotros, pues desde que el bebé viene, eh, desde ahí el discurso que se maneja en casa puede llevarnos a crear un ambiente abierto a todas las posibilidades que existen en el mundo, ¿no? Desde cómo nosotros, como mamá, como papá, estamos abiertos, eh, no habrá nada que esconder en tal forma. Muchas gracias, Nieves. Me parece nodal esto que traes a colación del lenguaje y el discurso como modos de representación a partir de las formas de nombrar, ¿no? Por ahí Foucault se hace presente un poco respecto a esta dimensión discursiva y las representaciones en el lenguaje, sobre todo porque aludimos o creemos que la representación aparece solamente por estos medios y dispositivos culturales, ¿no? Que no solamente aparecen en lo cotidiano, sino también aparecen en un registro de consumo, de industria cultural, que también habría que situar una crítica particular que iba apuntando Humberto desde el inicio respecto a estas grandes compañías, aunque también hay elementos de recuperación, son propias de las dinámicas culturales de las juventudes e infancias en el presente, como señala Javier. Y también me parece nodal porque también aludes que muchos de estos problemas de representaciones a nivel de lenguaje respecto a pensar una diversidad también está atravesada por una lectura de género y por una forma de pensar estas familias nucleares heterosexuales, ¿no? Que también sería algo nodal a replantear en términos de la relación con las infancias desde la crianza de las primeras edades o romper las propias representaciones mentales, Así es. subjetivas que carga también la familia, que seguramente es un trabajo muy complejo. Eh, Pensaba ahorita mientras te escuchaba, como en esta parte de la revelación de género. ¿No? La han visto que está muy de moda y entonces si sale el pastel rosa, pues entonces es un género femenino. Ni siquiera ha llegado el bebé, ¿no? Y ya hay un género que le vamos porque ni modo de decir revelación de sexo. Uy, no, ¿cómo crees? O sea, solo la palabra se escucha, como, ¿no? Nos asusta, pareciera, ¿no? Pero es una revelación de género cuando no es cierto, ¿no? O sea, el bebé todavía no ha llegado y ya le hemos hecho toda una carga del color rosa, del color azul y de su género. Ni siquiera lo hemos podido ver realmente como tal, como un bebé y ya lo trae, ¿no? Claro, aparte de todo lo que hay en torno a la familia, pero me parece que está hablando el discurso de lo que hablábamos de cómo el lenguaje hace que eso que vamos a nombrar exista, ¿no? Pues entonces pues, es su género. Entonces ya le tocó rosa y pastelito azul o humo azul, no sé, ¿no? Dependiendo de lo que haya allá afuera. Entonces, bueno, pues ahí estaría otro ejemplo totalmente claro de todo lo que vamos a cargar solamente en un acto, eh, pues sí, pues sí, social, ¿no? Por decirlo.
Claro, porque incluso eso alude a un problema mucho más complejo en términos de que las representaciones surgen en términos de la relación de la fantasía psíquica, ¿no? De estas relaciones que se construyen socialmente en la familia. Eso alude a un asunto quizás mucho más articulado a la lectura del psicoanálisis, que también tiene sus puntos de toque para abordar la cuestión de género y los temas de sexualidad. Eh, Minerva, no sé si quieras cerrar este bloque con algún comentario, con la misma pregunta. La maestra Minerva Zambrano es pedagoga de formación, tanto de licenciatura y maestría, es profesora en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, justo en las materias de género y sexualidad, y también es profesora de educación media superior en el Instituto Politécnico Nacional. Minerva, adelante. Hola a todas, todos, todas. Muchísimas gracias por la invitación para empezar. Y bueno, me dejas una tarea bien complicada, ¿no? Pero me gustaría articular varias cosas. De entrada, cuando Humberto habla acerca de que tenemos que pensar y repensar respecto a los medios de producción cultural y de representación, yo creo que de repente dejamos de fuera o no lo pensamos así como un medio de producción cultural y de representación a la escuela, ¿no? Y bueno, sabemos que la escuela es lo mío, ¿no? Generalmente pensamos que son otros esos medios, pensamos en las televisoras, en las cadenas de streaming, etcétera, pero no pensamos en la escuela. Y en la escuela se construye una representación cultural muy particular respecto a la comunidad LGBTIQ+. ¿No? Pero antes de llegar a eso, yo también me gustaría apuntar, siguiendo con la reflexión que hace Humberto, que tendríamos que pensar en cuáles son los consumos en las familias en México, ¿no? Porque de repente pensaríamos que el streaming está dominando absolutamente todo, pero México no es la Ciudad de México, ¿no? Y habría que pensar en qué es y cómo se está consumiendo en diferentes partes de nuestro país y sí, ¿no? No evadir la pregunta respecto a la clase social y eso qué es lo que está implicando, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos tener una cierta lectura desde las cadenas de streaming, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se sigue presentando en la revista matutina que se transmite a nivel nacional y que muchísimas familias y además de casa es lo que consumen mientras hacen sus labores domésticas, ¿no? En ese sentido, yo creo que desafortunadamente no hemos logrado romper del todo los extremos, ¿no? Las representaciones están en extremos. El extremo del que ya se hablaba, del estereotipo caricaturesco, ¿no? Que es objeto de burla y que a más prieto, más burla se puede hacer de él, ella, ¿no? Y a más blanco, más hay una representación heteronormada, ¿no? Vamos a ponerle así, perdón por la expresión si no es correcta, pero para ejemplificarlo entre comillas, el buen gay, ¿no? El que no se le va la mano, el que no habla de mana, el que no se le va la cadera, etc. El que sí se quiere casar, sí quiere tener hijos, tener una relación estable, etcétera, etcétera. Esa representación generalmente es un personaje blanco y de clase A, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en esto que ya apuntaba Javier, de esta lectura no solamente de género y desde las representaciones de las disidencias, sino también esta lectura raciclasista, ¿no? De la que ya hablaba Javier. Regresándome ahora sí al punto que yo señalaba al principio respecto a la escuela. La escuela, ¿no? Aunque no nos guste aceptarlo, está cargada de discursos y está, por lo tanto, cargadas de formas de representación. Y aquí habría que preguntarnos al menos dos cosas. ¿Cuáles son las representaciones del profesorado independientemente del nivel? ¿No? Porque si desde preescolar hay alguien que dice que porque al niño le gusta jugar con muñecas, en automático se le asocia con una cierta orientación sexual, ¿no? Entonces ahí tendremos que pensar en cuáles son las representaciones del profesorado, cuáles son las representaciones de padres y madres de familia y también, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones que están implícitas y a veces explícitas dentro de los planes y programas de estudio?
porque a veces nos centramos mucho en los materiales didácticos. Y sí, los materiales didácticos de las últimas, que les gusta, década y media, pues no son tan cerradas, pero curiosamente, y aquí sobre todo Javier no me dejará mentir, la representación está relacionada con la familia. ¿No? O sea, todo el discurso que hay desde preescolar, primaria, relacionado con la diversidad sexual, tiene que ver con la familia, en que hay diferentes tipos de familia, sobre todo en preescolar y primaria. Fuera de eso, no se habla acerca de la comunidad, ¿no? Entonces, me pregunto si pues esto entra o no entra en la pregunta que hacía Humberto de a qué le llamaríamos una representación digna de la comunidad LGBT y más, ¿no? Si forzosamente nada más tendremos que centrarnos en esta relación sexualidad-reproducción, que está muy clara en la educación sexual que se imparte en nuestro país. ¿No? En nuestro país, toda la educación sexual que se imparte está en este binomio, sexualidad igual reproducción. Y por lo tanto, desde ahí se construye una representación de la comunidad LGBTIQ+, que no tiene nada que ver con la reproducción, pero sí tiene que ver con la onda de las familias. Entonces creo que hay como cosas importantes que tenemos que preguntarnos y yo insistiría mucho con que necesitamos revisar qué onda con los consumos de las familias, ¿no? Porque por un lado, si está este estereotipo caricaturesco y este estereotipo del buen gay que sí piensa en casarse, tener hijos, normarse, entonces desde ahí, ¿no? Nos invitaría pensar qué tanto hemos avanzado o no en en estas formas mucho más dignas de representar a la comunidad y no evadir el hecho de que sí, en la escuela hay ideología de por medio y que tendríamos que revisar cuáles son los discursos a partir de los cuales se está representando a la comunidad en planes y programas de estudio. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Minerva, por dar este cierre muy circular para aludir también al comienzo de esta discusión y quizás con ello sería necesario mover las preguntas que tendríamos que hacer con este conversatorio y quizás retomar esta pregunta que jala Minerva de Humberto y pensar estas representaciones en estas instituciones clásicas pedagógicas, ¿no? Que en algún sentido también la escuela aparece como un teatro con una escena en la que se juegan, se actúan las dimensiones de lo sexual, del género como normativas, como roles, pero también estas familias que como instituciones pedagógicas son las introducciones culturales, ¿no? Ahí quizás sería nodal como repensar cómo discutir estas representaciones que no solamente se consumen en estos dos espacios institucionales, pedagógicos, llamado escuela, llamado familia, con todas las implicaciones que estas imágenes tienen. Minerva alude junto con Javier y algo señala también Nieves a este ejercicio de interseccionalidad, que es una categoría empleada desde los feminismos para apelar al cruce de otras violencias, ¿no? A otros procesos de discriminación y exclusión en relación al género y la sexualidad, que es la cuestión de la raza, la cuestión de la clase, ¿no? Porque resulta como muy problemático pensar el cómo son reapropiadas estas representaciones en estos espacios, en estas escenas, y al mismo tiempo cómo puede, en el caso de la familia, una infancia, una juventud, eh, resistir a lo que se introduce en la dimensión de la familia, pero por parte de la escuela que termina siendo situada como en un ejercicio de reproducción, ¿no? Donde si el niño o esta juventud no resiste, aparece como una especie de autoabandono en términos de no querer encarnar en el cuerpo esas representaciones que son movilizadas en estos espacios,
¿no? Y que hacen este ejercicio, diría Bell Hooks, de autorrechazo, de perder una conciencia afectiva, de deseo, de querer su cuerpo, de escuchar el propio deseo, de poder convivir, amar en términos de esta diversidad, tanto en la infancia como en la juventud. Se discutía en la otra mesa y es un tema que también salió a propósito de esta niña. No me acuerdo en qué parte del norte del país se le prohibió la entrada a la escuela por ser una representación de infancia trans y hubo toda una problemática en esta escuela. Es una escuela, cabe destacar, privada, ¿no? Donde también a niveles normativos la usanza se juegan otras cosas, aunque en términos legislativos, políticos, hay una incongruencia bastante fuerte a propósito de los derechos humanos y las obligaciones y derechos que se tienen en términos de lo educativo. Humberto, no sé si quieras tú comenzar a abordar esta otra parte de estas representaciones en escena, escuela, familia. Sí, yo estoy muy contento de poder compartir mesa con, con colegas de otras áreas como de pedagogía y psicología, porque creo que siempre tradicionalmente solemos ver el arte, llámese teatro, llámese cine, sobre todo como a los creadores en México como seres aislados, ¿no? En la sociedad. Y creo que justamente en este caso es el lugar donde llevar teatro para infancias, digamos, diría queer, teatro para infancias queer a las escuelas. Obviamente me iría un paso atrás y hablaría tal vez de teatro, ¿no? Con perspectiva de género para infancias. ¿Por qué? Porque pues es una, o sea, para empezar tenemos obras, ¿no? Perla Schumacher tiene como muchas obras que trataban de problematizar o reflexionar sobre el machismo, ¿no? Inculcado a los niños desde la infancia, pero no solamente pensar en los niños y niñas del aula como espectadores, incluso, digo, también hablando de los docentes, sino como creadores. Claro que para eso, primero yo creo que tendrás que pasar como, pienso, ¿no? Así especulando, como por un proceso de capacitación tal vez de los mismos docentes, para que ellos también, a partir de una intervención mediada por actividades teatrales, artísticas en general, pues puedan sensibilizarse hacia esos temas. Y hablo del teatro porque en lo personal, obviamente, pues es a lo que me dedico, siento que es una herramienta muy potente para literalmente empatizar y ponerte como en los zapatos de otro personaje, ¿no? Que viene de vivencias y contextos diferentes al tuyo. Entonces, esa potencialidad yo creo que puede ser replicable, incluso a nivel de políticas públicas, ¿no? Pensando en políticas públicas para las infancias, ¿no? Sobre cómo sensibilizarles respecto a estos temas. Y por otro lado, también el teatro para infancias tiene la capacidad de ser un teatro que normalmente tiene un espectador, le llaman dual, ¿no? O sea, casi siempre pues se dirige tanto al infante como al adulto que le acompaña, ¿no? Maestro, tío, padre. Entonces eso es muy interesante porque se crea una especie de dialéctica entre los paradigmas y los saberes, ¿no? Ya canonizados que tiene el adulto en su cabeza y de repente, ¿no? Ve que su hijo, hija, hije está recibiendo, no, digamos, la misma información, pero está reaccionando y procesándola de diferente manera. Entonces, eso ayuda a abrir un poquito más como el universo de posibilidades sociales, ¿no? En ese sentido, pues eso, yo hablaría la posibilidad que tendría llevar este teatro aplicado, ¿no? También a temas de educación sexual en la escuela y pues invitaría más que nada a las y los docentes a, digamos, como a esta iniciativa activa. Lo digo porque generalmente, insisto, como que venimos de un paradigma donde solamente como que el artista puede crear y demás, y de pronto, pues llevar estas dinámicas dentro del aula, como dejando un poquito atrás estos tabúes sobre, híjole, pero ¿qué podría pasar si pongo a mis alumnos a escribir? ¿No? Porque a lo mejor hay muchas expectativas. No, o sea, el arte es un juego. El arte, lo más importante es el proceso, no tanto el resultado. Entonces, en el proceso mismo de creación de lo que sea, está la posibilidad de un aprendizaje significativo para las niñas y los niños, ¿no? Y todos iniciamos como artistas intuitivamente desde pequeños y pequeñas, ¿no? Jugamos a pintar, jugamos a generar sonidos, incluso imitar personas, ¿no? Que es lo que más tarde harán los artistas que se dediquen a la actuación, ¿no? La imitación de otras personas. Entonces,
pues sobre eso, digamos, como que pondría eso en la mesa, obviamente pensando que también se pueden ampliar no solamente a teatro, tal vez a otras disciplinas, pero hacia allá creo que deberíamos también apuntar quienes nos dedicamos a esto, ¿no? A cómo pensar que esa misma que claro, no hay una, yo pienso, ¿no? No hay como una representación digna, sino es más bien como las vivencias que cada quien pueda llevar a la mesa desde, pues, pues, desde una voz honesta, digamos. Tal vez no necesariamente que sea agradable o cómoda para todos, pero pues desde la honestidad de decir, ¿saben qué? Que me digan esto me duele, que le hagan esto a mi compañero, mi compañera me molesta, en fin. Y entonces eso podría también, pues, empoderar un poquito, ¿no? Por usar esta palabra, niños y niñas como creadores, creadoras de su propia narrativa. Y digo, termino muy rápido porque estamos hablando de seres que están en un proceso de construcción de su identidad, ¿no? Que es particularmente lo que caracteriza a las infancias. Entonces, ¿qué identidad es esa? ¿Qué herramientas van a tener para construirla, ¿no? Más allá de el deber ser social. Y pues con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Nos das un comentario bastante fuerte, bastante potente, porque cuando uno piensa en las cosas que se destierran en los espacios institucionales, tanto escuela como familia, tiene que ver con la dimensión de la creatividad, el deseo, el amor, las propias experiencias de cara a la lógica discursiva del adulto, ¿no? Que impone una lógica discursiva muy particular, pero también esta invitación a que el ejercicio de resistencia involucraría también cambiar esta dinámica donde las infancias no sean simplemente receptoras, ¿no? Sino que también están involucradas en los procesos de creación y ahí el juego como elemento didáctico, pedagógico, sin necesariamente el instructivo, normativo del docente apela a esto. Uno piensa, por ejemplo, ahorita yo me emocionaba escuchando a Humberto de qué teatralidad no se juega en la hora del receso mientras los niños van jugando y van construyendo narrativamente en las acciones sus propias historias, experiencias, deseos, amores, tragedias de lo que viven en el día al día, ¿no? Me parece nodal esta recuperación de resistencia, de ocupar, devolverle a la imagen de la infancia su lugar como creador, también de imágenes de mundo y también de sus propias historias de vida, que no es simplemente un influjo causa-efecto, ¿no? De recibo representación, reproduzco representación, porque le dotamos de nuevo esta carga de vida que tiene la infancia, que luego muchas veces también a nivel pedagógico se nos olvida. Javier, adelante, la misma pregunta. Dios, una pregunta bastante compleja la que nos lanzas. Y bueno, me encantó Humberto cómo la llevó a la cuestión del teatro y demás. Yo me quedé pensando en que en nuestro país, particularmente para pensar la diada familia-escuela, pero sobre todo la institución familiar, no podemos dejar de lado otra institución que es la iglesia, ¿no? El pensamiento judeocristiano creo que ha sido fortísimo en términos nucleares para poder pensar en la heteronormatividad de nuestro país a partir de la concepción y de la institucionalización de la familia mexicana no solo desde dinámicas heteronormativas que tengan relación directa con el ejercicio de la heterosexualidad obligatoria, sino también con dinámicas particulares en términos de expectativas o mandatos tradicionales de feminidad y masculinidad que son recalcitrantes todavía hoy en nuestros días y que desde mi experiencia docente, no me dejarán mentir, de pronto pensamos que tener sujetos de la educación universitarios per se ya les hace tener un panorama disruptivo en términos de lo que implica relaciones libres de violencia o no sé, por poner algún ejemplo y damos cuenta que se siguen replicando estos patrones en términos de lo cotidiano. Yo no dejaría entonces en esta problematización a la iglesia, a la concepción particular de la familia, a la fortaleza del discurso judeocristiano en nuestro país para pensar la solidez de la institución familiar y cómo a partir de eso, quienes nos vivimos desde las heterodisidencias hemos también sentido o cargado una dinámica afectiva de culpa, ¿no? De traición y de no deseo porque hemos tenido un referente familiar asociado con la experiencia de la heterodisidencia con el pecado, y con el pecado, con el infierno, con lo no deseable, con lo abyecto. Entonces,
Creo que ahí no dejaría de pensar a la religión, quienes venimos de familias todavía un poco más fuertes en estas enseñanzas, lo que implicaba ir cada domingo a escuchar las homilías de los sacerdotes, el catecismo, los mandatos, etcétera, los mandamientos, etcétera. Y todo esto me lleva a pensar en un eje que creo que ahí y disciplinariamente podemos discutir muchísimo, que es nuevamente en colocar al centro a las infancias. Creo que las y los pedagogos nos hemos en últimas décadas en querernos desasociar, por decirlo de alguna manera, alejarnos, tomar distancia del sujeto de la educación de las niñeces, pero creo que es necesario recolocar como un sujeto prioritario a las niñeces, no solo en términos de la docencia, sino en términos de pensarle como sujeto de la educación y como un sujeto con agencia. Creo que hay una prevalencia de la mirada sobre las infancias y también sobre las adolescencias todavía desde el adultocentrismo tremendo. Y que no solo desde el adultocentrismo, sino desde de esta dinámica androcéntrica como un sujeto menor de edad sin voz, un sujeto feminizado también. Entonces, no consideramos capaces a los sujetos niños, niñas, niñas con agencia. Y de pronto que decidan sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su identidad, resulta un tema ríspido, ¿no? Y cuando hablamos de sujetos con agencia, de pronto los conservadores llevan estas discusiones a sinsentidos como la pedofilia y demás. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en estas problematizaciones, en estos usos estratégicos de los discursos, pero sí tendrá que ser necesario problematizar, pensar y reconocer a los sujetos de derecho de las infancias como eso, como lo que son sujetos con agencia. Y creo que eso se puede impulsar desde el reconocimiento particular de ser constructores de sus propias representaciones culturales. Y cuando hablaban hace rato sobre una representación digna, yo sí me quedo mucho en términos de las enseñanzas de la doctora Lagarde y de Luz Maceira cuando nos refieren a la posibilidad de pensar la dignidad desde la mismidad. Entonces, uno es digno cuando es uno mismo, cuando es una misma, un mismo, y eso nos lleva a repensar la potencia de la educación con la producción de procesos autonómicos, autonómicos desde la libertad, desde la solidaridad, desde la colectividad, pero sobre todo desde el deseo, desde aquello que quiero para mí, desde aquello que quiero para los otros y de aquello que quiero para el mundo. Creo entonces que esto nos lleva a pensar en la posibilidad de construir identidades que podamos arropar como refugio. Y esas identidades estarán cruzadas por un montón de matices, entre ellos las que tengan que ver con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Entonces, creo que esta potencia de la agencia, aparte del reconocimiento del sujeto niño, niña, niñez en general, como un sujeto con agencia, desde el buen trato, desde el partir de sí, y que tiene que corroer totalmente estas dinámicas que hoy ven la familia y la escuela, a los y las niñas como sujetos sin voz, y desde una dinámica disciplinaria bastante autoritaria que les desdibuja esa posibilidad de enunciar aquello que desean. Pienso en casos, ahorita que ustedes comentaban uno particular de una infancia trans. Hace algunos años fue muy sonado el caso no recuerdo el nombre particularmente, de Axtián, era el niño que tenía el cabello largo, ¿no? O sea, y que sus mamás lo llevaban con el cabello largo, y eso detonó una discusión particular en términos de la agencialidad de las infancias con algo tan básico como lo es el corte de cabello. Y que pensemos en la discusión y los corazones rotos de los conservadores cuando se propuso el uniforme neutro en la Ciudad de México, y entonces era un horror, pero otra vez pienso mucho en la dinámica afectiva, era el horror, el terror a pensar a los niños con falda. Entonces creo que tenemos una posibilidad de incidencia tremenda desde estas pedagogías feministas y queer que sean capaces de torcer esos ejercicios disciplinarios rectos para darles la vuelta, tejer en espirales y pensar desde los afectos, desde la corporalidad y desde dinámicas disruptivas que nos lleven a pensarnos desde aquellos espacios que deseamos habitar. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Javier. Igual, el comentario con el peso de la complejidad de las preguntas que hasta ahorita de la mesa y las respuestas que han dado
todos, pues se hace muy presente, ¿no? Y esto nos da cuenta de que el conversatorio no puede aludir a resoluciones rápidas a cómo estamos viviendo el LGBTI, sino que se requiere, a propósito de esta agencia, y recuperar la voz, pensar todos, todas con voz alta, hacer una crítica, como en algunos espacios también ha señalado Minerva y Nieves, de hacer duros y críticos con las ideas, amables con las personas, ¿no? En términos de esta posibilidad de otro tipo de encuentros que no sean inmediatamente desde la violencia, la confrontación, una rabia más bien, apelando a Hooks y a otras feministas afro, trabajada, ¿no? Con una carga de autorrecuperación y ternura nodal. A mí me parece fundamental retomar esta infancia del sujeto como agencia, que es una crítica a la forma en cómo desde la pedagogía históricamente en sus fundamentos, la teoría pedagógica siempre ha señalado a la infancia con esta lectura de estigma de género, ¿no? Feminizado, cercano a la naturaleza, sin razón y por tanto imposibilitado a tomar decisiones, ¿no? Pero me parece nodal porque Javier trae a colación de nuevo esta pregunta de cómo y qué se está consumiendo en términos de las familias, porque ahí se juegan estas representaciones que quizás habría que torcer, incluyendo la de la misma infancia como agencia, ¿no? ¿De dónde estamos retomando estos elementos para plantear? Porque también algo que esto nos permite darle un giro, hagamos un torcimiento, el trabajo tendría que ser entonces directamente pues con padres de familia, directamente con los docentes o también en algunos casos con algunos estudiantes que también van cargando esta lectura histórica familiar, ¿no? De asumirse como agentes sin voz, ¿no? Y que terminan acatando, reproduciendo y no teniendo una voz crítica, no porque no puedan, sino que la representación de repente adquiere tanta fuerza. Uno piensa, por ejemplo, las dificultades que tiene en este sentido poder compartirle a la familia, incluso a los amigos mucho más cercanos, porque esto se interioriza el que uno se vive como LGBTQ y eso en ciertos términos, cuando no se cierra, se invisibiliza para no ser violentado o poder estar en paz en términos de las lógicas normativas que se viven a nivel social, ¿no? En esta otra mega escena, ¿no? De tener que teatralizar algo para esconder cosas, ¿no? Nieves, te lanzamos ahora a ti la pregunta, también articulando esto de, bueno, ¿y qué hacemos también con los padres de familia? Totalmente. Pensaba cuando escuchaba a Humberto en pensar en obras de teatro que fueran a las escuelas y todo esto que puso así como en la mesa y decía yo, híjole, pensar en estos papás y mamás que eh, se perdieron porque en el libro de la SEP iba a haber ahí una palabra con un discurso, ¿no? Que Niñez iba a decir, no recuerdo ni siquiera cuál era el discurso, y pensar en estas obras de teatro me hizo como regresar a, claro, con lo que tenemos que trabajar es con las familias. Finalmente, el mayor, Javier abría esta parte de la iglesia, ¿no? Sí, claro, la iglesia es un gran dispositivo de control, pero pues, ¿qué tal la familia? O sea, que es el mayor dispositivo de control que vamos a tener y desde dónde se va a ejercer, pues, esta parte del miedo, ¿no? O sea, yo hoy en día con mis familias que trabajo en consulta, pareciera que hay una apertura a la diversidad o a la comunidad LGTBI, y Cuimas, pero mientras no sea en mi casa, ¿no? O sea, yo estoy abierto a, pero mientras no suceda, porque hay un miedo desde los padres a no saber qué hacer, a no saber cómo enfrentar estas situaciones, lo que yo decía al inicio, ¿no? Que me parece muy significativo, o sea, desde cómo esta crianza va a estar totalmente encaminada hacia lo que mencionaba Javier, sobre un género y una orientación sexual y una idea de familia y una idea de cómo tendría que ser la vida de ese nuevo ser, que es mi hijo, mi hija, ¿no? Y entonces, pues no saben qué hacer y qué espero de mi realidad, pues que sea una cuestión normal, porque me genera seguridad, porque no me asusta, porque lo conozco, porque no voy a vivir en pecado, como bien decía Javier, ¿no? O sea, el hecho de que yo pueda
profesar la religión católica, pues entonces no tengo miedo, ¿no? Me siento seguro y no voy hacia este pecado y entonces puedo pensar en una crianza totalmente heteronormativa que me brinde esta seguridad de estar haciendo lo correcto. Entonces, me parece que desde papá y mamá, desde las familias, desde, pues sí, este concepto de familia, desde el hogar, más bien, vamos a manejarlo así, desde el hogar tendría que haber este cambio en crear sujetos con voz, como mencionaron por ahí, ¿no? En poder crear un entorno abierto a lo que vaya a suceder, ¿no? Pensaba en la reflexión de Javier sobre que tendríamos que criar niños que fueran ellos mismos. Yo creo que esa tendría que ser nuestra obligación, nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Como especialistas y poder hacer que los maestros, las maestras, los hogares tengan esta idea, pues es nuestra labor. Como especialistas, como profesionales, incluso yo como mamá, ¿no? En casa hay una lucha, ¿no? Yo cuido mucho el discurso, por ejemplo, ¿no? O sea, cuido mucho que no haya comentarios machistas, que el discurso no caiga en representaciones de género que no corresponden, porque pues entonces Diosito me dio dos varones y entonces pues es una gran responsabilidad, claro, también a quienes tuvieron niñas, ¿no? Me parece que hay una gran responsabilidad de nuestra parte en las aulas, ¿no? La lucha que podemos llegar a hacer, yo desde mi trinchera, que es con mis pacientes, y entonces trato de trabajar y trabajar y trabajar porque hay mucho que romper, ¿no? Porque estas ideas que vemos desde la familia, desde la religión, desde la escuela, que tenemos que, literal, como salmones contracorriente, ¿no? Se me imagina, pero que si no empezamos, pues nunca, ¿no? Nunca va a suceder. Y creo que tendríamos que comenzar ya, yo siento que ya hay muchos profesionales o muchos padres y madres que ya estamos ahí, pero que definitivamente hay mucho que todavía no sucede porque pues cambiar el discurso, estas formas de representación de las que han hablado este, eh, los demás participantes de la mesa, es complicado, ¿no? O sea, romper todas estas representaciones me parece que es fuerte. Sin embargo, sumamente necesario, porque si entonces yo estoy esperando criar, educar a un ser humano que pueda ser es él, ella, o sea, que pueda ser quien es, a quien vino a ser a este mundo, pues tengo que poderlo permitir, tengo que crear el terreno para que eso suceda, para que pueda ser quien ha decidido ser, ¿no? Obviamente con límites, por supuesto, obviamente con estructura, con muchas situaciones, pero que no tienen que ver, en mucho sentido, con su género, que no tienen que ver con su orientación sexual. O sea, tengo que hablar de sexualidad, claro que sí, pero no tengo que generar una orientación sexual, ¿no? Tendría que haber una construcción social, claro que sí, pero no una construcción social totalmente limitada al género, al rosa y al azul, ¿no? Tengo que abrir un arco iris justamente de colores donde pueda sentirse cómodo con pelo largo, con pelo corto, con la ropa que pueda llegar a ser, ¿no? Porque en tantos y tantos momentos de tan cotidianos, ¿no? Eh, ay, ya voy, tan cotidianos, pues lo podemos encontrar como ejemplos donde se va a, pues, a ver como esta heteronormatividad en cualquier lugar, ¿no? Bueno, ya, cierro porque me voy. Gracias, Moris. Me parece nodal apelar, creo que también esto pasa mucho en la escuela, que la mayor angustia de los procesos de control de la escena escolar y de la escena familiar es este miedo, la angustia al azar, lo imprevisible, en términos de que la familia, la historia de cómo va construyendo en la fantasía, padre, madre, padres, madres, ¿no? En esa amplia diversidad de familias, la planeación de la vida del otro, de ajustar al otro al deseo propio,
¿no? Que me parece muy fuerte, que también algo se juega en relación a los fines de la escuela. Hay una imagen que por amor el maestro detenta y otorga ciertas características al espacio escolar y busca que el sujeto infancia, los sujetos educativos se ajusten al propio deseo que proyecta en la escena del salón de clases, ¿no? Como estos maestros cuando niegan o se quejan de los estudiantes cuando no asumen la representación del 10, pero él por amor lo dio todo, ¿no? Y que también esto se va jugando de manera muy inconsciente en términos del discurso sexual y también del discurso de género, porque también muchos docentes asumen una carga como de supuesta heterosexualidad cuando se presentan en los grupos y cuando no se ajustan aparece siempre el carácter discursivo coercitivo de exposición del cuerpo docente. Creo que también en las familias eso pasa y es algo que me parece muy complejo de poder abordar, no imposible, pero sí angustia mucho, muy profunda de lo imprevisible. Quizás el teatro en términos de la performance y poder tener las condiciones y posibilidades de poder improvisar tendrían que ayudar bastante a propósito de esta propuesta de Humberto de llevar el teatro a la escuela, no solamente en términos del carácter de género y la sexualidad, me parece fundamental. Y bueno, Minerva, te toca cerrar esta pregunta, ¿no? Respecto a las representaciones en estas escenas y teatralidades pedagógicas llamada escuela y también llamada familia. Esto de ser la última me aterra, ¿no? Pero bueno, es que, híjole, además yo ahorita que escuchaba a Nieves, yo pensaba en como mamá, ¿no? Yo elegí ser madre, elegí la manera en la que quiero vivir mi maternidad. Ahorita soy madre de una adolescente. Eh, yo lo que pensaba mucho y jugando en conjunto, perdón, con lo que decía Javier respecto a la Iglesia Católica y el papel que tiene, yo decía, ok, sí, tiene toda la razón. Necesitamos trabajar con padres y madres de familia, pero creo que ahí hay un punto como bien complejo, más allá del discurso, de la aceptación, del cuestionar las representaciones, que tiene que ver con el miedo a la insuficiencia a ser un buen padre o una buena madre, ¿no? Porque esta sensación de la que hablaba, o este sentimiento, no sensación, sentimiento de la que hablaba, del que hablaba Javier, la culpa, la traición, etcétera, pues en algún momento también los padres, madres lo viven, ¿no? La culpa de qué hice mal, ¿no? Y qué me faltó hacer, lo debí castigar más, debí haberle llevado más al fútbol, al ballet, no sé, ¿no? Y en esta sociedad donde el capacitismo, ¿no? A lo mejor estoy mezclando por ahí un tema raro, ¿no? En tanto eras capaz de hacer ciertas cosas, o estás capacitado para hacer ciertas cosas, tienes mayor valía, ¿no? También esta imagen de ser el buen padre o la buena madre que tiene una hermosa familia tradicional, ¿no? Mamá, papá, hijitos, donde, bueno, sí, el divorcio a lo mejor, pero te llevas bien con tu ex y entonces los niños no sufren, ¿no? Las infancias no sufren, etcétera. Creo que por ahí tenemos todo un tema, ¿no? Porque el hecho de decir, bueno, es una de las muchas formas en las que se vive el deseo, puede ser insuficiente, valga la expresión, cuando tú lo que tienes es un propio sentimiento de le estoy regando, soy mal padre, soy insuficiente en ese sentido, ¿no? Y creo que por ahí, pues tendríamos que perdonarnos los padres. O sea, si queremos abrir esta puerta, padres y madres, a permitir, ¿no? A que las infancias, las adolescencias sean quienes desean ser, quizá entonces el ejercicio empezaría por perdonarnos, padres, madres de familia, por no ser lo que deseamos ser, ¿no? Y no me refiero necesariamente al hecho de que vivamos o no una orientación sexual, sino a la imagen de padre, madre de familia que también se ha construido y que es perfecta porque tiene hijitos bonitos, heteronormados, etcétera, 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 ¿no? Y justo me jalo aquí otra idea que planteaba Javier, ¿no? Pensar cuáles son los espacios que deseamos habitar. Y en ese sentido, ya yendo un poquito
más al qué podemos hacer, que es la pregunta, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Además del arte, que ya lo planteaba Humberto y que me encanta la idea, es que tiene que ir vinculada con la ética, ¿no? O sea, este es un ejercicio ético y crítico fundamental, ¿no? Tú ya mencionabas una frase de Adela Cortina que yo repito cada que puedo, ¿no? Esta de ser duros con las ideas, pero suaves con las personas, ¿no? Y también yo recuperaría al Marqués de Sade, ¿no? Aquello de no infringirás un dolor mayor que aquel que estás dispuesto a soportar, ¿no? Creo que con algunos eh, ¿cómo decirlos? Como puntos de partida para una discusión ética y también desde el pensamiento crítico podríamos empezar a discutir estas representaciones. Y pensamiento crítico justo en el sentido de cuestionar, ¿no? Cuestionar, nos decía Nieves, yo tengo mucho cuidado con el lenguaje y yo digo, bueno, ¿y cuando se me sale qué? ¿No? O sea, me voy a dar 2 manazos, voy a escribir 10 planas de no debo escribir esto, o más bien vivirlo como una oportunidad para cuestionarme por qué sigue saliendo, ¿no? ¿Por qué si soy una persona comprometida con la dignidad, con la igualdad, por qué sigue saliendo este sapo? Yo siempre me lo imagino cuando se me salen, ¿no? Me lo imagino como un sapo que salió de mi boca y antes de dejarlo y decir, ay, no, qué horror salió, es como, a ver, ven acá, ¿no? Y vamos a preguntarnos por qué sigue ahí, ¿no? ¿Por qué sigue saliendo? Y en ese sentido, obviamente, la catarsis que produce el teatro y en general toda esta cuestión emocional que despierta el arte, tanto como espectadores como creadores, se me hace una cosa maravillosa. Y regresamos a algo que decía Nieves desde la pregunta anterior, el lenguaje, ¿no? La discusión en términos del lenguaje, ¿no? Y aquí a lo mejor suena muy rosa la propuesta, pero es algo que se viene proponiendo desde los feminismos, es escuchar con el corazón, ¿no? Aprender a escuchar con el corazón, ¿no? Y en ese sentido también implicaría el hacer comunidad, ¿no? Si nosotros no somos capaces de escuchar con el corazón al otro, entonces no podemos construir comunidad y ese es un camino para discutir esas representaciones. No lo podemos hacer en individual, lo tenemos que hacer forzosamente en lo colectivo y lo tenemos que hacer con aquellos que no piensan igual que nosotros. Porque si nosotros nos mantenemos en estos círculos donde, pues sí, está bien chido, ¿no? Discutimos con la gente que piensa cercano a mí, pero ¿y qué onda con quienes no? ¿No? Por eso insisto con recuperar a Cortina en esta parte ética de ser duros con las ideas, pero suaves con las personas y discutirlo desde la comunidad, ¿no? Como comunidades y escuchando con el corazón. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. No, muchas gracias, Minerva, y muchas gracias a Humberto, a Javier, a Minerva y a Nieves, con esta mesa tan articulada, tan dialógica, con sus tropos, sus regresos, recuperaciones. En verdad han tenido, yo nomás estoy mediando cosas, pero han tenido un diálogo, me parece increíble, porque si se escucharon al cierre de este momento surge la necesidad de preguntar de 3 aspectos que me parecen nodales al trabajo educativo y pedagógico, incluso desde la dimensión de las artes, incluso desde la dimensión del trabajo psíquico anímico del sujeto, ¿no? O del carácter de la formación en términos de la pedagogía, que es necesario en el presente histórico, más allá de los marcos que son importantes y nodales de la educación sexual, para replantear muchas cosas, que la educación sexual también estuviera enfocada, abocada, que sus ríos pudieran desembocar en ejercicios de cuidado y en ejercicios de autorrecuperación de cara a estas representaciones y problemáticas que en el transcurso de ya casi 1 hora, 20 minutos han ustedes discutido, porque me parece nodal que este trabajo de autorrecuperación y cuidado, recuperando expresiones propias de la mesa, permita la escucha para ganar
la voz de otro para hacer que cuente dos veces, no solamente porque dice algo, sino porque por sí misma esa voz cuenta. Eso es Marisa Velostegui Goita, quien estoy parafraseando, ¿no? Pero también el sentir, esta recuperación de cómo movilizar el cuerpo para la generación de representaciones y creación que da el teatro me parece fundamental. Cómo recuperar la dimensión de un cuerpo que no quede en esta lectura en abstracto o de estas, ¿cómo se llaman? De estas imágenes en perfiles que se trabajan en educación sexual del sistema anatómico para verlo, el sistema reproductivo, ¿no? Recuperar una lectura muy diferente del cuerpo, ¿no? Que creo que las artes, particularmente las artes teatrales, performáticas, permiten cosas y el enternecernos, ¿no? El poder procurar este corazón, los amores y afectos con una misma y con otros, apelando a esto que también aludía tanto Javier como Minerva, de estos posicionamientos éticos o de una ética con erótica, ¿no? Donde se pueda también interpelar al deseo propio, pero el deseo que también tienen otros y las proyecciones que se puedan jugar en estos términos afectivos. Por ello yo planteo la pregunta, es una pregunta que va a tener tres notas para que los pedagogos, el psicólogo y estoy muy emocionado que tengamos a alguien de teatro, de artes, puedan responder. En el ámbito educativo, ¿cómo replantear el trabajo en esta dimensión de el enternecerse, de la recuperación del cuerpo sentiente, pero también de la escucha del deseo propio y del otro? ¿Qué es lo que deseo para mí mismo en términos de que deseo también en relación con otros? ¿No? Son tres registros porque me parece que permite apuntalar a lo que cada uno ha ido discutiendo de manera muy específica, también muy particular, recuperando esto que nos invitaba Minerva de, bueno, eh, siempre los pedagogos nos quedamos como en un gueto discutiendo cuestiones educativas y pues abramos entonces el registro educativo en estos niveles para dialogar con nuestro compañero que viene de teatro y nuestra compañera que viene de psicología, amigos, amigas, amigues. Entonces, ¿cómo recuperar el trabajo desde el ámbito educativo del cuerpo sentiente, del deseo y también de la escucha del deseo y poder resistir a las representaciones en términos del enternecerse, de la ternura, ¿no? Porque sí hay mucha lucha, mucha disputa, pero ¿en qué momento podemos regresar a nosotros a enternecernos, a esta caricia, a este cuidado, ¿no? Apelando a la ternura que señalaba Javier. Entonces, contesten cualquiera de los tres registros, porque sé que esta es una preguntota, ¿no? En términos de que hay que responder diferentes niveles de discusión, pero más valía arrojarla ahorita, ¿no? Entonces, eh, Humberto, te toca ser el primero. Adelante. Sí, está rudo. Yo hablaré, me gusta lo del cuerpo sintiente más que nada porque me da las bases para hablar un poquito de dónde viene nuestro modelo educativo en México, sin ser un especialista en educación ni nada, pero pues sí vale la pena como dar un pasito atrás y decir que pues de los poco más de 200 años que lleva nuestro país de ser un país independiente y demás, pues o sea, el último presidente que fue militar pues fue Ávila Camacho y terminó en el 46. Y si ves de ahí hacia atrás, pues la mayoría han sido militares, ¿no? Santana, en fin, Porfirio Díaz, bla, bla, bla. Entonces, eso quiere decir que desde mi punto de vista venimos de un modelo educativo que tiende a imitar ciertos comportamientos y ciertos, pues digamos, saberes de la instrucción militar. Es decir, ahorita estamos hablando en esta mesa de lo que podríamos en general hablar de lo que no es normal, pero yo a veces cambio la pregunta. Es que no es normal que México tenga una educación canónicamente tan jerárquica, tan vertical, tan rígida, y que eso también se transmite en el cuerpo. O sea, si ustedes pues, se dan cuenta, por ejemplo, en educación física, lo más importante en algunos programas es el momento de las tablas gimnásticas, porque eso pues es básicamente una domesticación del cuerpo. Y bueno, y podríamos hablar como de algunos otros ejemplos de cómo la educación en general mexicana, hablando pública, ¿verdad? Pues tiende a
tener esta parte como del adiestramiento, de la cadena de mando, ¿no? O sea, los niños se callan y obedecen, el que tiene razón es el maestro, pero la maestra se calla y obedece a lo que diga el director, pero el director se calla y obedece a lo que le diga, ¿no? La CEP, ¿no? Entonces, hay, insisto, una tendencia a la subordinación y a la dominación que yo creo que no es normal, o sea, no deberíamos pensar que bueno, esa es mi invitación, ¿no? A decir, bueno, es que así es como hegemónicamente ha sido y es lo que está bien, ¿no? Entonces, eso pues evidentemente influye, la educación influye en todas las áreas de un país, ¿no? Políticamente, sociológicamente, en fin. Entonces, de ahí venimos. Por eso quería como retomar esta idea de que hay mucha presencia, digamos, de una jerarquía insisto, rígida, vertical y militar en nuestra educación pública, que se ha normalizado y que hemos dado por hecho que pues, es normal que los niños y niñas, en general, y la gente no se mueva, no se salga de su lugar, y sobre todo esta educación inhibe mucho el pensamiento crítico y la creatividad, ¿no? Porque pues literalmente, o sea, el cuerpo, ¿no? Así como la mente, pues aprenden a no moverse, a no salirse del huacal, a no pensar en cosas que no debería estar pensando. Y bueno, obviamente mezclándolo perfectamente con lo que comentó Javier, ¿no? Sobre la tendencia más eclesiástica, ¿no? De nuestra educación familiar. Entonces, de ahí venimos. Por eso yo creo que más allá, pienso yo que pues dar así como que una solución, me gustaría nada más apuntar una serie de autores que creo que valdría la pena que todas y todas desde nuestras disciplinas pues retomáramos y ver de qué manera cada quien las interpreta para llevar esos conocimientos prácticos al aula o al consultorio de psicoanálisis, de psicología, en fin. Pienso mucho en Vygotsky, que creo que Vygotsky, tenemos una gran deuda con Vygotsky, porque él fue un pedagogo que justamente él hablaba mucho sobre la educación artística, ¿no? Y cómo la educación en general ayuda también a la inclusión, a las personas que tienen alguna discapacidad. Y si uno lee a Vygotsky, también está hablando sobre estética, pero también está hablando sobre pedagogía, y luego hizo su tesis de doctorado sobre Hamlet. Entonces, él da un montón ahí de herramientas que tal vez él, pues como murió tempranamente, más o menos a los 30, pues ya no las pudo como experimentar demasiado o llevar como, o trascender, pues, pero digamos, creo que él sembró semillas que perfectamente podríamos aplicar en juegos, en estrategias pedagógicas, a partir de el proceso simbólico en el niño, a partir de cómo es la educación, una construcción cultural que está permanentemente en transformación, o sea, no hay una sola educación, en fin, todo lo que él tiene, ¿no? Sobre sus ideas de cómo el mismo pensamiento se va, pues digamos, desarrollando a partir de la literatura, de la narrativa, de la poesía y demás. Y rápidamente menciono otra autora, que ella es estadounidense, que se llama Maureen Murdoch, que ella es psicóloga. Ella escribe un libro que se llama El viaje de la heroína, pensando tal cual en psicoanálisis, en cómo de repente, pues el viaje del héroe no entra en el modelo, digamos, que ella se plantea sobre cuestiones, pues digamos, de la feminidad. Y por poner un ejemplo, ¿no? Pixar, llega a manos de Pixar ese libro de uno de los productores y es como lo que les ha ayudado mucho a las estructuras de esta nueva generación de princesas, ¿no? Las películas de Pixar, de Moana, de Valiente, en fin, ya cada quien sabrá si sí o no, pero es algo que pongo en la mesa como para decir cómo desde otras disciplinas, ¿no? Se va nutriendo también a la creación y a su vez la creación nutre a otras disciplinas. Y finalmente, pues terminaría con, si eso lo aplicas en un salón de clase, como ayudas e impulsas también a los niños y niñas a desarrollar su derecho al escenario, a ser escuchados y a ser partícipes de la cultura, que es algo que además está en los derechos culturales, ¿no? Dice que todas las personas tienen que tener derecho al acceso, pero también a participar a la vida cultural, ¿no? De la comunidad de la que forman parte. Entonces, yo simplemente como que ahí lo mencionaría de bote pronto y pues me gustaría escuchar muchísimo las respuestas de las y los demás. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Gracias por siempre recomendar, siempre traer a colación a Vygotsky, arte e imaginación, imaginación y el arte en la infancia. En un lapsus pedagógico docente, volteé a ver si podía sacar el libro. Recordé que no estamos en clase, la performance sale. Y algo que me parece nodal es cómo hacer esta otra lectura en términos de la historia del sistema educativo,
del ejercicio de esta lectura castrense que hay, también mitificada, incluso en la lógica del mito de la Revolución Mexicana que da señales, puntas y pautas a Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública para pensar la dimensión del cuerpo, de estos ejercicios de domesticación y adiestramiento, lo que también permite comprender también por qué es muy fácil en la lectura de la lógica de la escena de la escuela poder hacer este señalamiento y selección de representaciones a excluir o no, en términos que un cuerpo disidente LGBT enuncia y irrumpe justo este adiestramiento. Yo no lo había pensado, me deja pensando mucho. Yo quisiera retomar esto en algún punto de mi trabajo pedagógico, lo de la lectura castrense y domesticación del cuerpo en la Secretaría de Educación Pública. Me parece que Humberto acaba de arreglar un tema de tesis, porque es muy potente. Javier, adelante. Dios, diosas, dioses. Qué pregunta, Eric, para cerrar. Creo que cada uno lo va a tejer desde su posicionamiento y hoy quisiera tejer de la mano de Audre Lorde. Me hicieron pensar y me hicieron escuchar y yo decía, ¿qué puedo compartir? Creo que esa es una tarea pendiente para quienes hacemos pedagogías que implica acercarnos mucho más a los pensamientos y a las voces de los feminismos tercermundistas. Y quisiera plantear tres ideas en esta vinculación o en esta tarea que nos pone sobre la mesa de recuperar la potencia del cuerpo sintiente, de los afectos y de algo que a mí me gusta mucho plantear que es una pedagogía crítica solo es aquella que es posible conectar. Una pedagogía crítica es aquella que es posible de conectar cerebro, mano, corazón. En esta posibilidad de reconocer la corporalidad, el afecto, el pensamiento, la razón, ¿no? Pero los saberes, pero sobre todo la posibilidad de convocar ese pensamiento y ese afecto y ese cuerpo hacia la acción transformadora de aquello que vindiquemos y reconozcamos como desigualdad o como aquello que nos lacera y que nos genera malestar. Quiero recuperar tres ideas de Audre Lorde. La primera con respecto a uno mismo y al sí mismo. Dice Audre Lorde, cuidarme a mí misma no es una autoindulgencia, es autopreservación. Y eso es un acto político. Y en ese sentido, yo quisiera hacer una invitación al profesorado que somos heterodisidentes a procurarnos autocuidado, a reconocernos como sujetos políticos y a reconocernos como agentes de cambio, no porque nos queramos colgar esa etiqueta de representación, sino sobre todo, denme un segundo, voy a comentar esto, sino y sobre todo en la posibilidad de el reconocimiento de lo que somos para los otros. ¿No? De que nosotros, como docentes heterodisidentes, ya jugamos una complejidad en la representación de lo que somos para los otros que se vindican desde la heterodisidencia, para los otros que nos quieren negar una posibilidad de existencia en el registro de la academia, en el registro del orden de lo público, estamos, nuestra voz suena y es muy estridente. ¿Incomodamos? Sí, pero que nuestra incomodidad pese y se siente y cuando somos personas heterodisidentes con otros marcajes interseccionales, hablo por mí mismo, prieto, ¿no? Por decir alguno, aunque la academia nos blanquea, ¿no? Hay que siempre abrir esa posibilidad o ese intersticio de resistencia para tejer desde, decía Bell Hooks, ¿no? La academia no es el paraíso, pero es el lugar donde el paraíso puede ser creado. Entonces, es un escenario de posibilidades y creo, y ahí es una invitación y un reconocimiento a todo el profesorado que es heterodisidente en reconocerse desde la resistencia y de la posibilidad de abrir intersticios, pero siempre desde el autocuidado, siempre desde la autopreservación y siempre del reconocimiento de que nuestra existencia en el espacio de lo público, en un lugar donde esa representación es reciente o abiertamente reciente, tenemos que, repito, que ese eco sea estridente. Y justo esas dinámicas no de autoindulgencia, sino de autocuidado y también de autopreservación implican ir contracorriente y creo que tenemos que procurarnos y procurar a los otros el reconocimiento de una academia y de una escolarización y de una educación
que no vaya en contra de la aparición de sí mismo. Quiero recuperar ideas de Byung-Chul Han cuando nos dice que somos sujetos de rendimiento en una sociedad del cansancio que nos desaparece. Y somos nuestros propios verdugos al incorporarnos y al autoadministrarnos esa violencia positiva que nos hace, pues, ser siempre sujetos quemados, cansados, estresados, ansiosos, deprimidos. Creo que abrir la pauta para reconocernos desde la posibilidad del bienestar y desde el buen trato, apareciendo con esta vigilancia que nos dice Audre Lorde, cuidarme a mí misma no es una autoindulgencia, es un auto de preservación y eso es un acto político, esa tendría que ser una primera tarea. La segunda y las dos otras ideas, pero procuro de ser rápido, creo que tienen que ver con la posibilidad de tejer comunidad. Nos dice Audre Lorde en otra de sus máximas o de sus textos, sin comunidad no hay liberación, solo el armisticio más vulnerable y temporal entre un individuo y su opresión. Y creo que la posibilidad de tejer comunidad desde el buen trato, desde la solidaridad y desde la potencia de la resistencia en el reconocimiento de un nosotros cada vez más potente, cada vez más fuerte y cada vez más amoroso, es una tarea compleja, pero creo que para las educadoras y quienes hacemos pedagogías desde distintos espacios, pienso en el teatro, pienso en la familia. Pienso en todos aquellos espacios donde se constituye sujeto social, tendríamos que pensar en eso, en el sujeto social como aquel sujeto que hace comunidad. Y esa última me lleva a pensar en una amplísima, y con eso quiero cerrar, que es nuevamente pensando otra vez en Audre Lorde. Quienes estamos fuera del círculo de lo que esta sociedad define como mujeres aceptables, pensemos en sujetos de manera general, ¿no? Aquellas que nos hemos forjado en el crisol de la diferencia, las que somos pobres, lesbianas, negras, mayores, sabemos que la supervivencia no es una destreza académica, consiste en aprender a mantenerse en pie, sin ayuda, sin reconocimiento y en ocasiones siendo denigradas, y en hacer causa común con otras que también están fuera del sistema para definir un mundo donde todas podamos florecer. Las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Y entonces creo que esa es la tarea. Y es una tarea complejísima y de larga data, generar nuestras propias herramientas, ir contra el sistema, generar un espacio de cuidado, de solidaridad, de afectos, de hacer presente el cuerpo, de tejer resistencia, de presentarnos con todas las cargas del poder que venimos desde la presión, pero reconocer que, como decía ahí don Foucault, ahí donde hay poder como presión, se dibuja una posibilidad para la existencia de la resistencia. Y sobre todo para de esto que dice Lord, eh, podemos florecer, podemos hacerlo. Y ese florecimiento a partir de la encarnación del deseo de aquello que como sujetos, como personas, como individuos, deseamos. Pero creo que no estoy dando una respuesta, creo que estoy contestando con otra posibilidad, ¿no? Tenemos que asirnos y hacernos de propias herramientas. Y eso va a ser complejo, que no difícil, pero confío en que ya vemos personas en cada un espacio para romper esa heteronorma y lo que hoy conocemos como normal o natural. Albricias por este espacio y agradezco mucho la posibilidad de escuchar. No, gracias a ti, Javier. Hay muchos elementos a recuperar. No quisiera comentar nada más, pero sí recuperar esto, solamente esto que señalas, porque has dicho un montón de cosas. Pero sí este ejercicio de traslados en una lógica que va, algo también señalaba Nieves, a contracorriente, para poder debatir, discutir y generar otras marcas de unas pedagogías alternativas que puedan leer la escena, encontrar las grietas y entonces fugarnos y decirle a todas esas otras pedagogías heteronormativas que nos fugamos y que podemos vivir y resistir también en otros espacios, en esta lógica afectiva. Muchas gracias, Javier. Nieves, te cedo la palabra. Pues bueno, coincido con con todo desde que pues es una pregunta grande, ¿no? Pero bueno, de escucharles y querer como unir parte de lo que cada uno fue mencionando,
me parece, o que yo puedo aportar, que yo comenzaría con invitar a los padres, a las madres, a reflexionar sobre que los hijos, o les hijes, no nos pertenecen, no son nuestros. O sea, no porque yo como madre lo gesté y lo traje es mío. Y entonces yo puedo hacer con él lo que yo he decidido, ¿no? Un poco como lo que Minerva decía sobre que yo tendría que ajustarlo a mi deseo, ¿no? Los hijos, las hijas, transitan a través de nosotros. Es decir, llegan a este mundo, sí, a través de mi vientre, es una realidad, sí, pero no me pertenecen como algo que yo tengo que hacer y se va a quedar conmigo y aquí va a estar. Eso no es cierto. ¿No? Tendríamos que criarlos para que vuelen, para que se vayan. Esa es mi obligación. Y lo digo como obligación en el sentido de que no es una opción. Lo tienes que hacer y te tendrías que preparar, pues, en lo posible, ante toda la información que podamos tener allá afuera, para realizarlo, ¿no? Si yo tengo esta concepción de que mi hijo, mi hija va a transitar a través de mí, entonces mi deseo queda a un lado, ¿no? O sea, tengo que poder permitir que ese ser, eh, pues pueda hacer lo que ha venido a este mundo a hacer, ¿no? Ese es lo que yo tengo que hacer, como es mi obligación, ¿no? Mi responsabilidad. Eh, Creo que tendremos que enternecernos, justamente, ¿no? Retomando las estrategias de las que hablábamos previamente, para poder poner la tierra fértil para que esto suceda, ¿no? Eh, para poderlos guiar en este camino, permitir que opinen, que su voz sea escuchada, que su cuerpo cree el ruido, ¿no? Hablaba Humberto sobre niños, cállense y siéntense, ¿no? Ese es el niño, o el hijo, la hija, el buen alumno, el que está calladito y sentadito, ¿sí? Porque entonces no me da lata, no me da problema. Y no, la realidad es que nuestros niños tienen que hacer ruido, tienen que ser niños, tienen que hablar, gritar, moverse. ¿Por qué esperamos que los niños y las niñas estén sentados y callados, ¿no? Tendríamos que permitir que se muevan en el espacio, incluso que como adultos permitamos que haya ese movimiento a nuestro alrededor, ¿no? En restaurantes, en lugares, en bibliotecas, en cafeterías, en todos los espacios, ¿no? Que ellos existan y que existan como decidan ser, que escuchemos lo que ellos tienen ser. A mí me parece que la sabiduría infantil es impresionante, ¿no? Todo lo que su voz puede decirnos, ¿no? Por eso decía que el cuerpo se exprese, que su voz se escuche, que podamos ver ese deseo eh, de ese pequeño ser, ¿no? Y pues bueno, un poco hablando también lo que Humberto decía sobre la escuela, me parece que la nueva escuela mexicana está haciendo una propuesta en pensamiento crítico, en el arte. El detalle está en que qué tanto está llegando o qué tanto los maestros, las maestras tienen esta formación o esta capacidad para mover justo esa teoría que está ahí y está bien bonita y entonces cuando tú la lees dices, ¡ay! ¿No? Hay esperanza, hay una luz por ahí. Sí, pero bueno, ¿cuántos años vamos a tardar en este capacitismo de que hablaba Minerva, ¿no? De mover todo esto que está ahí a las aulas, ¿no? Esa es nuestra labor, ahí está el reto, y creo que me encantó lo de, por supuesto, hacer comunidad, criar en tribu. Creo que también tiene que ser una gran estrategia, ¿no? La crianza en tribu es nodal porque de lo que hablaba Minerva sobre sentirme este, buena madre, buen padre, pues sí, es muy complejo, ¿no? ¿Qué tanto? Porque al menos yo la siento todo el tiempo, porque sí me queda claro que mi hijo no es mío y que mis hijos no son míos y pensar que tanto la manera, la escuela que estoy eligiendo es la ideal para que él pueda ser quien quiere ser, ¿no? El cabello que le encanta largo y que lo ama, si estaré haciendo lo correcto, ¿no? Porque es un varón mexicano, criado en este sistema matriarcal, ¿no? Y entonces es como todas estas reflexiones que uno como mamá o yo como mamá hago, y como psicóloga, ¿no? Aparte de mamá psicóloga infantil, y entonces, bueno, pues viene como toda esta hacer conciencia, y pues siempre nos mueve, ¿no? La culpa de si estamos o no tomando las mejores decisiones, pero creo que habría que confiar,
escuchar nuestro instinto y poder reflexionar al respecto. Me parece, y pues muchas gracias por estar aquí. Fue un gozo y nos falta un montón. Por supuesto que 2 horas no fue para nada suficiente, pero bueno, un placer. Gracias, Nieves. Me parece nodal que para todo lo que has comentado en términos de las propuestas para trabajar la relación con los padres, en términos de poder soltar en esta dinámica los mitos y discursos que atraviesan en diferentes lógicas de género, sexualidad, moral a las infancias y juventudes, tener que reconocer también que los otros son sujetos de deseos y que no tienen por qué acoplarse a la lógica ni de la escena y mucho menos al deseo ni ajustarse al deseo de los padres de familia o de cualquier otro, porque eso sería tan nodal para el trabajo de las relaciones de pareja en términos de cómo construimos afectos en estos términos. No quiero nombrarlo noviazgo, pero para que suene en lo más inmediato en las dimensiones del noviazgo, en términos de la disidencia sexual hasta la heterosexualidad, porque se juegan unas normativas de masculinidad, de género y de transiciones de poder muy fuertes, ¿no? No tenemos por qué acoplarnos a la lógica del deseo de otro, sino hacer posible que puedan contactar, estar en comunión, no con una lógica armoniosa, sino como de reconocimiento de las diferencias que también se juegan en los deseos. Y pues a Minerva, creo que está en la lógica de Humberto de que es muy complicado el inicio y muy complicado el cierre. Minerva, te toca dar un poco de esta finalización de Híjole, la parte. bueno, a ver qué logramos, porque han dicho cosas súper interesantes y que digo, chin, ya lo dijeron, tacha, ya lo dijeron, tacha. Bueno, César, sí me ganaron muchas cosas. Y además la pregunta que lanzas es como bien canija, ¿no? Creo que estamos de acuerdo con ella. Eh, ¿Cómo replantea el trabajo del cuerpo, el deseo, ¿no? Yo abriría con algo que me encanta, que es La ventana sobre el cuerpo de Eduardo Galeano, que dice más o menos así. La iglesia dice el cuerpo es una culpa. La ciencia dice el cuerpo es una máquina. La publicidad dice el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice yo soy una fiesta. ¿Mm? Creo que justo tendríamos que ir escaño por escaño de los que nos invita a pensar Galeano, ¿no? Estas lecturas y representaciones respecto al cuerpo, ¿no? Que dice la iglesia, ya lo apuntaba Javier, ¿no? E ir desenmarañando y preguntando, cuestionando, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? Que a la par de esta lectura militar rígida de la que planteaba Humberto, y ni te cuento Humberto en el poli, ¿no? Donde la última generación de profes militares salió por ahí de la década de los 90, ¿no? Esta herencia militar en el Politécnico es brutal, ¿no? Y que bueno, está atravesada por esta cuestión técnica, tecnológica y científica, ¿no? Entonces, toda la mirada que tenemos respecto a la vida misma, a los afectos, tiene que ser científico, porque si no, no puede entrar en el discurso del Politécnico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y desde dónde habla la ciencia que leemos en las escuelas, ¿no? Porque toda tiene un origen y un porqué está ahí. Apelando a Byung-Chul Han, perdón, justamente a la publicidad, ¿no? Esta parte que él plantea eh, ay, se me fue, Eric, ayúdame, el del Eros, se me fue el nombre por el ¿Eres nervio, tecnológico? No, no, eso es otro autor. sí, no, ese es otro, bueno, este, la La agonía agonía del de Eros. Eros, perdón, se me fue, ¿no? Y no traigo el acordeón por acá, ¿no? Esta parte de cómo el Eros está muriendo justo ante el hecho de convertirse en un objeto de consumo, ¿no? Y que la publicidad hace un trabajo preciosísimo, ¿no? En solamente convertir al cuerpo, al deseo, a la sexualidad en un objeto de mero consumo, ¿no? Creo que ahí también tenemos mucho que discutir y que bueno, ya no nos dio tiempo en esta mesa y preguntarnos qué es lo que dice el cuerpo de sí mismo,
¿no? ¿Qué es lo que dice el cuerpo de las infancias, de las adolescencias? Y seguramente la respuesta va a ser muy cercana a la que plantea Galeano, ¿no? De decir, bueno, pues es que yo soy una fiesta, ¿no? Entonces, esto implicaría cuestionar las maneras de vivir, cosa que desafortunadamente a la escuela no le gusta, ¿no? Porque si cuestionamos las maneras de vivir, ya no vamos a querer hacer lo que el sistema dice que tenemos que hacer y obtener los grados y los títulos que el sistema dice que tenemos que tener para ser exitosos, ¿no? Entonces, también, ¿no? Me gustaría apelar a otra feminista, ¿no? Que es, soy pésima con la pronunciación de su nombre, ¿no? De, ay, Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Que una de las principales enseñanzas o de las primeras que invita es enseñar a ser sincera, amable y valiente. Creo que no podemos perder de vista, ¿no? Y esto ya lo decía Humberto desde su segunda participación, ¿no? La importancia de la honestidad, de un arte honesto, decía él, si no mal tomé mi nota, ¿no? Entonces, la sinceridad, ¿no? La honestidad, la amabilidad y la valentía son cosas que no podemos perder de vista. Y eso se puede hacer a través del juego, ¿no? Como se ha apuntado en preguntas anteriores, no olvidarnos de jugar. La escuela muchas veces se ha olvidado de que una de las mejores maneras en las que los seres humanos aprendemos es jugando, ¿no? Y nos ponemos a hacer planas y a repetir ejercicios cuando lo que tenemos que hacer de repente es soltar las amarras y ponernos a jugar independientemente de la edad, ¿no? También Chimamanda, ¿no? Dice algo que ya refería Javier con Ángela, que es enseñar a quejarse y a gritar si algo incomoda, ¿no? No quedarnos, eh, dice Benedetti en No te salves, no quedarnos inmóviles al borde del camino, ¿no? Y si vemos una injusticia, si sentimos una injusticia, no, enseñar a no quedarse inmóviles frente a ello, ¿no? Y eso tiene que ver con el construir comunidad, esa comunidad de la que veníamos hablando. Y me encantó que Humberto recuperara a Vygotsky, ¿no? Porque creo que justo cada uno de nosotros, tomando la metáfora de los andamios de Vygotsky, cada una de las personas comprometidas podemos conformarnos, constituirnos, perdón, como esos andamios, ¿no? Pero justo en este sentido que lo plantea Vygotsky, no imponer una idea, acompañar, dar la mano cuando es necesario y dejar solitos cuando sea necesario que sean solitos, permitir que tomen decisiones, que piensen por ellos mismos, pero siempre estar ahí, ¿no? A veces, y yo insistía, sé que es muy duro discutir con personas como muy conservadoras, muy cerradas, es muy duro, es cansadísimo, ¿no? Pero creo que si nosotros abandonamos eso, ¿no? Esto va a seguir así. Y otro de los caminos definitivamente es el arte como una vía para contar historias otras, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar el arte. Desafortunadamente, no regresamos a la primera pregunta, los consumos culturales en nuestro país son bien complicados, no se lee literatura, y la literatura que se lee, bueno, ¿no? Pero a lo mejor un poema, ¿no? Que se dice en un curso intersemestral puede dejar por ahí, ¿no? Una huellita, una invitación a leer otras cosas. Hasta ahí mi participación. Muchísimas gracias por el gustazo de esta mesa, que nos faltó tiempo, pero qué gusto. Gracias. Gracias, Minerva. Pues vamos cerrando esta mesa, recuperando estos comentarios a esta última pregunta sobre cómo replantear el trabajo desde el ámbito educativo con el cuerpo sentiente, la escucha del deseo, la crítica de las representaciones, que algo me parece fundamental, que aluden todos en diferentes en movimientos o como señalaba esta Minerva, en andamiajes, porque no es un constituido sólido absoluto, sino que están los vestigios, se ve la obra,
¿no? Cómo se va todavía tejiendo, la necesidad de una práctica, un acto que permita movilizar cosas también en la lógica de la teoría desde la amistad. ¿No? Amistar con otros, amistar mi cuerpo, amistarme en términos de mis heridas, reconciliarme con mis historias. Y creo que solamente es posible en la modalidad o el resorte que apela la lógica de la amistad, porque también la amistad es fundamentalmente colectiva y comunitaria, porque quien se considera autosuficiente no puede amistar con otros. ¿No? Y eso sería radical en términos de que también en las representaciones que aún se ven en el presente, más allá de la industria cultural, sino de lo que aparece en la lógica de las planas, de las noticias, de lo cotidiano, de estas violencias todavía sumamente fuertes, es imposible no cuestionarse si lo que se busca en la lógica del presente histórico, no solamente para las comunidades LGBTIQ, son cuerpos entristecidos, cuerpos solitarios, cuerpos que no puedan reencontrarse ni consigo mismos ni con otros, que también uno se cuestiona si también esta es una producción de la lógica de un mercado, de un capitalismo, ¿no? Que en su producción de subjetividades radica la lógica del cuerpo y la fiesta a la que apelaba Minerva a propósito de este comentario que hace del cuerpo de Eduardo Galeano, en lo que quizás responderían los jóvenes. Pues les agradecemos mucho a Humberto. Ha sido un gusto conocerte, Humberto, y escucharte. A Javier desde Acatlán, a Nieves y a Minerva desde la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Les agradecemos también a la gente que nos está mirando. Estos conversatorios que hemos tenido hoy una jornada de 3 mesas se van a conservar en las redes de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México, para que también los puedan consultar posteriormente. Les agradezco mucho, mucho, mucho y ha sido en verdad una mesa fantástica, fabulosa. Yo me he emocionado, tengo muchos puntos que anoté, no solamente para abordar la mesa, sino para llevarme de trabajo, porque pues mañana tenemos un intersemestral de una crítica a princesas, lectura de género y sexualidad, ¿no? Y hay muchas cosas que jalar de esta mesa y lo del teatro. También esto que nos compartió Humberto de esta novela de El viaje y la princesa. Uy, eso es un texto que alguien ya me había comentado por ahí y lo voy a tener que leer esta mega recomendación de Humberto. Les agradecemos mucho y nos vemos en los siguientes eventos que organice la asociación. Hasta luego.